Ernesto Ortega Contreras, mi hermano, que bueno, pues tuvo que salir a Denver a cumplir la misión que Dios le ha encomendado, un apoyo de hermanos que se tiene desde hace muchos años. Me pidió que les saludara y me pidió que les dijera que nomás me invita cuando él se va. Entonces, entonces le digo, ya les voy a decir, no les digas. Sí, les voy a decir. Amo a mi hermano, nos llevamos muy bien y sabe él que, pues es broma, ¿no? Pero realmente es un gusto estar con todos ustedes. Me acompaña mi esposa, mi hija Gloria y mi nieta Camila. Es una bendición para nosotros la familia. Amén. Y bueno, pues como ya tenía unos 2, 3 días que no venía, pues me sentía medio extraño, ¿no? Pero bueno, muy a gusto, contento. Hemos pasado una etapa histórica en nuestro país referente a las elecciones que se dieron el día 1 de julio. Son históricas. Se movió, hubo más votantes, los jóvenes se movieron a salir a votar y eso es bueno, porque eso quiere decir que si señalamos, tenemos que participar, ¿no? Y si participamos con más conciencia, podemos exigir o señalar, pero yo les digo que no hay un hombre en la tierra que cambie un país. Y para muestra basta un botón, porque la canciller alemana Angela Merkel dice oficialmente de forma sorprendente, dice: Europa debe devolver a Dios y a la Biblia para superar la crisis. La primera ministra de Alemania dijo que Europa necesita volver a sus raíces para conectarse a Dios. Y la Biblia para sortear la crisis actual de la migración de los entornos religiosos. Durante una visita a la Universidad de Berna, Suiza, Merkel fue interrogada acerca de cómo afrontar los peligros de la islamización de Europa y el conflicto potencial planteado por los extremistas. La respuesta de la primera ministra alemana dice que ella es la segunda potencia del mundo. Y dice, Merkel es hija de un pastor y sugiere que las personas deban de volver a la tradición de asistir a un servicio a la iglesia de vez en cuando y tener algunos fundamentos bíblicos inquebrantables. ¿Por qué está volviendo, si ustedes se fijaron, el candidato Manuel López Obrador? Se dice en las noticias que es cristiano, se dice que es creyente, y salieron algunos videos donde oraban por él, algunos cristianos, y declaraban que él iba a ser el presidente futuro de México. Tal vez es, tal vez no lo es, pero lo que sí es de que hay una necesidad contundente de Dios, y en todas las familias del mundo. En mi familia la hay, en mi persona la hay, pero también estamos viendo que hay muy poco compromiso. Exigimos, pero no hacemos. Se dice que la plantilla laboral en nuestro país ha mermado. Anoche platicábamos unos compañeros, unos amigos que nos conocimos apenas, que son maestros de la universidad, y decían que ese es un problema inclusive en los estudiantes, porque antes el estudiante se esforzaba por cumplir una tarea, independientemente de la calificación, o reprobara o no le calificaran positivamente, él se esforzaba por cumplir. Pero ahora ellos ven en las aulas de los
futuros profesionistas que no se esfuerzan por cumplir una tarea. Se vive cómodo en la vida, aparentemente todo está bien. Uno de los presidentes más reconocidos del mundo, Mojica, dice que México tiene todo el poder y el valor en sus tierras, en sus minerales, y que todo el mundo está volteando hacia México como el mejor país para invertir. Pero tiene un defecto: su gente. Dice que su gente es la que impide que se traten de esa manera las negociaciones con nuestro país. Tenemos minerales, oro, plata, bronce, fierro, ¿sí? Tenemos litorales, tenemos petróleo, pero tenemos un 40% de pobres en el país. Es un país rico, pero es un país de pobres. Pero la pregunta es, ¿por qué es un país rico y por qué es un país de pobres? Porque nuestra gente no quiere progresar, vive en un confort y piensa que puede estar mejor con otro gobernante. Pero el pueblo de Dios debe ser responsable, debemos de ser responsables, debemos de tener la capacidad de dominio propio para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Y qué le agrada a Dios? Fíjese bien, en Proverbios 12, 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y el Proverbio 18, 8 y 9 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo. El mexicano está catalogado porque le gusta exigir y no hacer. Sin embargo, Dios está mostrándonos cada vez que debemos de corregir conductas. La movilización social en nuestro país dice que de cada 2 personas que nacen en este país, una de ellas será pobre. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que ser así y no cambiar nuestras conductas? Nos gusta contar muchos chistes, nos gusta contar mitotes, nos gusta ser negligentes en nuestro trabajo. Pero yo pregunto, ¿Dios quiere eso para nosotros? No, no quiere eso. La negligencia nos va a llevar al fracaso. Miren, nosotros tenemos en la empresa 85 colaboradores. Nosotros lanzamos una convocatoria de becas 100% pagadas para el que quisiera estudiar preparatoria o quisiera estudiar universidad. ¿Y sabe cuántos aceptaron para estudiar? 2. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el confort. Tienes primaria y ahí quieres quedarte, pero quieres prosperidad. ¿Cómo va a llegar la prosperidad doblando tus rodillas nada más y no prepararte? No. La fe sin acción está muerta. ¿Quién se acuerda del último tema que tocamos? Porque hice una propuesta. ¿Quién más se acuerda del tema que tocamos? Porque yo hice una propuesta.
Fíjense qué poquito se acuerdan. Qué bien, a esos que levantaron la mano, les voy a preguntar, ¿cuáles son los 7 ingredientes de la fe? Hermano. ¿Cuáles son? Habló que a la fe tenemos que añadirle 3 ingredientes, así 7 ingredientes habló usted la última vez que estuvo aquí. ¿Cuáles son? Es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Son 7. Un aplauso para el hermano. Gloria a Dios. Efectivamente, se ve que sí hubo atención. ¿Y hace cuánto venimos? ¿Cuánto? En febrero, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio y julio. 5 meses. 5 meses ha estado esa información en la mente de mi hermano y espero que esté en su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque cuando está en el corazón, la Biblia dice que del corazón mana la vida. Y si está en el corazón, entonces en cualquier circunstancia que mi hermano tenga de echar a andar algún ingrediente de la fe, lo va a accionar. Si él llega del trabajo y su esposa no tiene guisados los frijoles y él llega hambriento, ¿cuál es el ingrediente que va a echar a andar? La buena conducta también. Hola, mi amor, ya llegué. El amor fraternal. O sea, los 7 ingredientes los va a echar a andar en ese pequeño detalle, pero tan grande y poderoso que es. ¿Qué tan importante entonces es que nosotros estemos atentos y oigamos lo que Dios dice a las iglesias? Es importante, ¿no? Pues felicidades, mi hermano se ha ganado un pastel el día de hoy y vamos a tomarle los datos y se lo vamos a enviar. Amén. Amén, gloria a Dios, felicidades. Es importante que nosotros meditemos. Fíjense bien, yo platico con mis hijos y ellos me dicen que yo he crecido. Me dicen que yo he crecido. Y le digo, ¿ustedes creen que yo he crecido? Sí, es que ya sabes mucho, es que tú ya te envuelves en la elite de acá, de los empresarios. Le digo, ¿de veras creen que yo he aprendido mucho? Dice, sí. Le digo, ¿y saben cómo me siento al lado de esos empresarios? Que no sé nada. Y me exijo a aprender más. Ahora que estuvieron las elecciones y que estuvo todo, pues tenía que estar actualizado de la información. Me llegué a levantar a las 5 de la mañana a prender la tele y ver noticias. Y escuchar y luego leer periódicos y estar atento porque me agarraban los reporteros y me decían, oye, que le puedo preguntar qué opinas sobre este asunto. Ya les podía contestar. Pero ¿qué le parece si no me preparo? Y me agarran en infragante. Y les contesto algo que me haga ver mal. Pues nosotros en el cristianismo debemos de prepararnos todos los días. ¿Para qué? Para enfrentar las problemáticas que tengamos al diario vivir. Amén. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que tenemos que hacer. El hombre de éxito nunca deja de prepararse y nunca pierde la fe. Nunca deja de prepararse y nunca deberá de perder la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe es el motor que lo va a impulsar a la acción. Yo confío, yo creo y yo camino. Yo digo creer y digo, no, mejor me quedo. Como los mensajes que están enviando por ahí dicen que el López Obrador prometió dar el doble pensión a los ancianos de tercera edad. Y algunos dicen
híjole, por favor, deposítamelo en la cuenta y si puedes pasar a comprarme el mandado, pues de una vez me traes el ticket. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué nos pasa? ¿Sí? Dios, aunque es un Dios que lo tenemos en nuestro corazón y está con nosotros, pues nos dice que seamos responsables. Él nos pide que seamos responsables. Y el Señor dice en la carta de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay un requisito que lo hemos hablado. Necesita el alma prosperar. ¿Cómo el alma prospera? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, si mi alma no prospera en un asunto de mi pensamiento, yo desde niño ejercité el sí puedo. Sí. ¿Sabes hacer esto? Sí. De veras sí. Y aunque no sabía. Llegó un momento que trabajaba de albañil y yo nomás veía cómo echaban un tirol o una moldura de yeso y decía, no, pues eso está fácil. Y luego me decían, ¿sabes hacerlo? Sí, sí puedo. Y me daban el trabajo. Y ya cuando me enfrentaba al problema, decía, híjole, no está tan fácil. Pero luchaba por hacer aquello y lo hacía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Él soy más que vencedor. Pero si tú dices, no, no puedo. No, es que no creo llegar. No, es que yo nunca he hecho eso. No, es que me da vergüenza. No, es que, ¿y si no me pagan? O sea, siempre existe un pensamiento negativo. Y Dios dice, hijo, yo deseo que tú seas prosperado. Y existen 3 puntos importantísimos que impiden o abonan a la prosperidad. Ya vimos nosotros en la otra ocasión qué es prosperidad o no. ¿Sí lo vimos? La prosperidad no es tanto dinero. Yo he platicado que cuando nos venimos de mi pueblo Autlán a Puerto Vallarta, vivíamos en una choza de palapa y el piso de tierra. Y viera qué felices éramos. La prosperidad no tiene nada que ver con la posición económica. Si eres feliz y te sientes cómodo, pues es prosperidad. Pero si no, hay un conflicto ahí que no es el dinero el que te va a dar la prosperidad, la satisfacción emocional tampoco. ¿Sí? Yo puedo comerme unos frijolitos caldudos con totopitos y soy próspero. Pero también me puedo comer un pescado zarandeado en la playa y soy próspero. ¿Sí? O puedo viajar en avión y me siento bien. Y puedo viajar en camión y me siento bien. Pero la pregunta es, para ti, ¿qué es prosperidad? Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Amén. Muy bien. La palabra del Señor nos enseña obviamente que la prosperidad tiene que ver con comodidad, con satisfacción y seguridad. Esos son los 3 puntos que tienen que ver, puede haber más, pero esos son los 3 puntos que yo anoté. Comodidad es un conjunto de cosas y bienes necesarios para vivir a gusto. Yo conozco personas que tienen mucho dinero y todo el tiempo están buscando hacer negocios, pero tienen miedo que los secuestren. Tienen miedo que los maten. Tienen miedo salir a carretera. Tienen miedo ir a comer a un restaurante. Eso ya no es prosperidad. Eso se llama amor al dinero. ¿Sí?
La satisfacción tiene que ver con la alegría, el placer, el gusto, y para mí significa mucho satisfacción, por ejemplo, ver todas las mañanas a mis hijos y a mi nieta ahorita que vive con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días me dice que quiere con su abuelo. Y luego quiere, ya cuando la abrazo, su mirada apunta a la calle. O primeramente ve el llavero donde cuelgo las llaves. Quiere que agarre la llave de la camioneta y le dé una vuelta. Y ya le doy la vuelta y ya la entrego a su mamá o a mi esposa y se va contenta. Para mí eso es prosperidad. No es el dinero, ni nunca lo ha sido el factor dinero para mí la prosperidad. Para mí la prosperidad es un bien común en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi madre, en mi padre, en mis hermanos, con los hermanos. ¿Qué es prosperidad para ti? Bueno, el otro punto es seguridad. Es el mecanismo que previene de algún riesgo. Debes de sentirte seguro. Una esposa, cuando decide casarse con su novio, que va a ser su marido, y no empieza a sentirse segura, no va a ser próspera. Porque la mujer debe sentirse segura como protección. Tener un hombre que la haga sentir segura. La seguridad también es financieramente, que trabaje. Y no que llegue a la casa y diga, no hay chamba. Y llegue sin tortillas. No. La seguridad de la mujer tiene que ver mucho en las finanzas y en su sustento y en sus necesidades personales. Muchas mujeres, como mi madre, nunca exigió riqueza. Vivíamos en una familia limitada económicamente, pero felices. Mi padre, un hombre responsable, albañil, se echaba sus jaiboles de vez en cuando, pero nunca faltó la chiva. ¿Sí saben lo que es la chiva? Suéltale para los frijoles. Llegaba mi papá los sábados de trabajar, porque los sábados el albañil sale a las 2 de la tarde más o menos, y llega a su casa, es el día que llega más temprano, si es que llega. Y mi papá llegaba, aquí está tu chiva, le decía a mi mamá. Y ya mi mamá se la arreglaba toda la semana para hacer la comida, las necesidades del hogar. Nosotros vimos que eso era prosperidad. Nosotros vimos también que podíamos tener una vida a lo mejor un poco mejor si nos esforzábamos como hijos. Para mantener la prosperidad se requieren varios puntos. Se requiere educación continua, una educación continua financiera. Y es lo que les comentaba, los que mantienen un camino de éxito no dejan de prepararse ni pierden la fe. No la pierden. Tienen una buena actitud porque tienen voluntad, son responsables para enfrentar el cambio que se requiere y principalmente nunca olvidan los 7 ingredientes de la fe. Esos 7 ingredientes de la fe es como si usted le quitara la sal al pozole si no le pone un ingrediente, porque entonces le va a permitir a usted disfrutar ese momento y decir, lo logré. Amén. El ser negligente y no prepararse en este ámbito emocional, en el alma, en su actitud para realizar los cambios de vida que se requieren cuando se presente lo esperado. Eso va a dificultar la construcción y el mantenimiento de lo que usted realmente espera. Yo les he compartido que conocí una persona hace como 22 años que tenía un sueño de poner un puesto de pollos y emocionado estaba con que le iba a ir muy bien,
Pero ¿sabe cuándo lo puso el puesto de pollos? Nunca. Nunca lo puso. Yo me lo imaginaba con su gorro, su mandil y animado. Hola, buenos días, pásele al pollito. Pero él que se imaginó en su sueño real. No sé si que le cayera el asador del cielo y no sé, o los pollos. Pero no lo he visto en 22 años ejercer esa idea o ese sueño que él tuvo. La pregunta es, ¿tú tienes sueños? ¿Tienes ilusiones? Nuestra primer mesa de cocina de mi esposa y mía fue una mesa de tablas viejas que yo corté y armé y hice una mesa. Pero si ustedes van a casa, esa mesa ya no existe. Existe otra mesa. Nuestro primer pretil fue un pedacera de tablas que yo corté y puse. Pero si usted va a casa, ya no existe ese pretil. Nuestra primera estufa fue una estufa de 2 quemadores. Si usted va a casa, ya no existe esa mesa, esa estufa de 2 quemadores. No había refrigerador. No había una buena cama. No había una buena vajilla. No había platos, cuando mucho 2 que compró mi esposa. Pero yo me sentía próspero. Yo creía que Dios me podía llevar a otro nivel sin perder el piso, sin perder la fe. Pero eso requería que yo me levantara tempranito y me fuera a trabajar de albañil, regresara e hiciera pan y lo vendiera. Terminando de vender pan, que me bañara y me cambiara para trabajar de taquero y saliera hasta la 1 o 2 de la mañana. Yo tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño? El primero, darle una mejor vida a mi familia. Porque fue muy triste para mí enfrentarme a una situación cuando mi hijo enferma de bronconeumonía y no había ni un peso en mi bolsa. Segunda, cuando mi hija se me deshidrata en casa y la llevamos mi esposa y yo al hospital CMQ y no traíamos dinero. Pero aún así, en medio de la necesidad y de la tristeza y de la vergüenza por no traer dinero, me sentía próspero, porque yo no perdí la fe. Yo seguía caminando, oraba al Señor, pero seguía trabajando duro. Y eso es lo que yo motivo y exhorto a que si tú tienes fuerzas, las gastes en el trabajo. No te rindas, porque va a llegar un día que vas a tener 50, 60 años probablemente, y ya no va a haber tiempo para que tengas ese tiempo, esa paciencia para poder soportar tantas cosas que en tu juventud sí puedes. Esa es la razón que Dios te dice, así como prospera tu alma. Tu pensamiento debe prosperar de esta manera. Todas las situaciones que vivimos o que esperamos son creadas por 3 puntos importantes que definen el rumbo de tu vida y de mi vida. Ellos son los pensamientos, las creencias y tus emociones. Si tus creencias están fuertes, van a estar fuertes tus pensamientos y tus emociones. Pero si están débiles, te vas a desboronar como un cuadrito de azúcar cuando le cae una gota de agua. Pero Dios quiere que tus creencias se fortalezcan a través del oír, el oír, el oír de la palabra de Dios. Porque si el oír y el oír y el oír está de la palabra de Dios en tu vida, vas a tener fe. Y vas a tener pensamientos positivos. Y te vas a emocionar bien. Pero puede ser que tú estés luchando en este momento con pensamientos negativos en tu cabeza. Puede ser que te quieren embargar o que vas a perder la casa, el carro, el chivo, el puerco, no lo sé. Pero ¿qué has pensado de lo que Dios te ha enseñado? ¿Qué has meditado en tu vida diaria? ¿Qué has hecho? Hace días estaba yo en mi casa
porque me sentía que me habían dado una paliza dura. Y estaba tranquilo desayunando en casa, platicando con mi esposa, y mi hija me marca y me dice, los panaderos están enojados. Le digo, ¿están enojados? ¿Está haciendo mucho calor o qué? Dice, están enojados, papá, porque la luz se fue. Y ya tiene como 1 hora y dicen que hasta las 3 de la tarde va a regresar, que si paran de hacer pan o qué hacen. Le digo, mira, no te preocupes. Marqué a uno de los maestros panaderos, le dije, mire, usted vaya haciendo esto, esto, esto y esto y no paren. Oye, pero haga lo que le estoy diciendo. Ya mi hija me habla y me dice, ¿qué pasó, papá? No te preocupes, todo está controlado. Ok, ya me dibuja una carita sonriente y me manda un beso. ¿Ah? Ya se quedó tranquila, porque los estoy empujando a mis hijos a que se empoderen en el negocio, para que ellos tengan la capacidad y el conocimiento y la seguridad de que pueden hacer las cosas. ¿Qué pasó con esa? ¿Por qué pensé positivamente? Porque no pierdo la fe, ni estoy amando el dinero, ni las cosas que se pudieran perder o no. Creo que Dios tiene la respuesta y todas las cosas me ayudarán a bien siempre y cuando ame a mi Dios. Usted pregúntese, ¿amo a Dios? Si usted no ama a Dios, preocúpese. Reniega de Dios, preocúpese. Porque dice que cuando uno reniega de Dios, dice que Él nos entrega pasiones desordenadas. Yo no tengo miedo, ni tengo miedo de lo que me pueda hacer el hombre, porque el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende, y arma forjada contra mí no prospera. Ese es mi pensamiento, esa es mi emoción y esa es mi creencia. La pregunta, ¿cuál es tu creencia? ¿Cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus emociones? ¿Dices que no puedes o que sí puedes? ¿Dices que no puedes pagar o que sí puedes pagar? O sea, ¿qué está controlando en tu ser? ¿Qué creencia? ¿Qué pensamiento? Probablemente es un pensamiento que te quiere destruir. Un pensamiento de fracaso. Probablemente está ahí, pero dice que todo pensamiento o fortaleza que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si a usted se le levanta un pensamiento negativo en este momento, ¿qué va a hacer? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Si hay un pensamiento que me está perturbando mi cabeza día y noche, como ha habido ocasiones que así me pasa, y creo que a usted también, en ese momento lo tengo que sujetar a la obediencia de Cristo. Pero ¿cómo le voy a hacer? Pues la palabra de Dios dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, principados y potestades. Tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del maligno. Y cuando haya pasado todo, estad firmes. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un guerrero, cuando se enfrenta a un enemigo, ¿dónde trae la espada? Se la muestra y dice, acércate y verás. Pero nosotros no le vamos a decir al pensamiento, acércate y verás. ¿Cómo le vamos a decir al pensamiento? Si el pensamiento me dice a mí que yo tengo
gripa, te va a dar una alergia, te va a dar una alergia. El pensamiento me está diciendo, te va a dar una alergia. Yo voy a sacar la espada. ¿Cuál espada? ¿Y cuál espada? Escrito está, soy sano por las llagas de Cristo. Esa es una espada. Entonces ya tenemos un pensamiento positivo y una creencia, porque todos los resultados que tengamos en la vida se definen por esos 3 puntos: de lo que tú crees, de lo que tú piensas y de las emociones que te dominan, te acuestan, te levantan, tienes frío. ¿Qué te está diciendo tus emociones? Mis emociones me pueden decir que me va a dar un derrame, ¿sí? El pensamiento me va a estar acosando, pero yo tengo que sacar la espada del Espíritu y atacar ese pensamiento y derribarlo, porque si lo dejo se va a formar una fortaleza que me va a ser difícil derribarlo, ¿sí? Siempre y cuando mi enfoque no sea en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Después nosotros vamos a analizar que de cada situación de nuestra vida, ya sea financiera, matrimonial, laboral o de salud, existe un grupo de pensamientos, creencias y emociones que van a dar el resultado que yo espero. ¿Cuál es el resultado que yo espero? El que de acuerdo eché a andar mi fe y trabajé para ello. Amén. Yo no he podido aprender a tocar guitarra porque la agarro y digo, no le entiendo. Y sigo diciendo, no le entiendo. ¿Y sabe cuándo voy a aprender? Nunca. ¿No? Pero he aprendido otras cosas que sí, digo que sí, pero no lo puedo aprender todo tampoco. Lo que yo me enfoco y quiero y deseo de acuerdo a mis creencias, pensamientos y emociones, es por lo que voy a luchar. Yo quiero ver a mis hijos prósperos y mis pensamientos son positivos y mis palabras y mis creencias son positivas para decirles a ellos. Y a veces se resisten ellos, pero soy el responsable de ese rebaño. Yo soy el responsable. Nadie más es responsable. ¿Por qué? Porque es la herencia que Dios me dio. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué estás pensando en este momento? Tampoco tengas sueños guajiros, ¿eh? Sueño guajiro es aquel que dice, sí creo y que mañana lo voy a hacer y me lo voy a hacer. Yo di una plática para emprendedores y quiero decirles que no me avergüenzo de enseñarles los 7 ingredientes de la fe, así sean universitarios o empresarios. Y una de ellas le dije, ¿cuál es tu sueño? Y me dice, mi sueño es tener tiendas como Liverpool, fábricas de Francia. Y dije, oye, pues está bueno el sueño, ¿no? Está bueno. ¿De veras ese es tu sueño? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Ahí es donde te das cuenta si de veras quieres que se haga realidad ese sueño. Por ejemplo, el hermano Saúl era muy hábil, inteligente y sabio. Y yo les he compartido a ustedes que un día me dio un leñazo bien duro. Duro. Pero esos leñazos no le gustan a los cristianos. Se enojan, como yo me enojé. Sí les he platicado que me dijo que tiene una palabra de Dios para mí.
Y yo me emocioné. Y me dice el Señor que no te vistas como payaso. Esa no es palabra de Dios, esa es de usted. Pero sabe, sí era palabra de Dios. Sí era palabra de Dios. Porque me explicó que él vio en una visión que a la panadería llegaba mucha gente con vehículos de un buen nivel, socioeconómicos, y que saboreaban y gustaban el pan. Pero lo veían a un joven parado en la calle con chancletas, short y camisa de resaque, y le preguntaban, oye, ¿quién es el dueño? Y ese joven les decía, yo soy el dueño. ¿Tú? Se quitaban el pan, se daban la vuelta y se iban. Desde entonces yo no uso short ni chancletas en el trabajo para nada, tal vez en la playa. Pero muchas veces un pequeño comienzo puede cambiar tu vida, puede cambiar tu relación, puede cambiar los resultados que tú esperas. Esos pequeños comienzos son los 7 ingredientes de la fe. Tiene que ver con imagen, les decía yo a los emprendedores. Tiene que ver con su buena conducta. Tú puedes hacer un excelente pozole o menudo, pero tienes un carácter de la patada que ni se quiere uno acercar ahí a comer el menudo o probar el pan. Tú puedes estar mal vestido y sin peinar y sirviendo un excelente menudo. Y eso, la gente va a decir, oye, no es así. Tiene que ver con conductas. La prosperidad, dice el Señor, así como prospera tu alma. Entonces las conductas se realizan a través de nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar muy finamente esos principios, porque Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Usted cree que usted ha sido o está siendo observado todos los días por alguien? Yo también. Y ni cuenta me doy, pero alguien me está observando. Y hay gente que me dice, oye, tú serías un buen líder aquí en esta posición. Le digo, sí, pero ahorita no estoy en esa posición, estoy en esta posición y quiero ser responsable en esta posición. Debes de caminar seguro dónde estás y ser responsable en la encomienda que Dios te ha entregado. Y los que te observan te van a promover a un puesto más arriba o te van a incrementar el salario. Pero fíjese qué triste. El mayor problema que tenemos, el mayor problema en los trabajos es con los cristianos. ¿Por qué creen? Porque el cristiano se fanatiza y pierde el piso de la realidad y se cree un ser espiritual todo el tiempo. No, cuerpo, alma y espíritu. Y Dios dice que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, no todo se arregla con oración. Lo que se va a arreglar con oración es lo que usted no puede hacer. ¿Qué puede hacer usted? Bañarse, arreglarse, ser respetuoso, trabajar, ¿sí? Cumplir con su horario de trabajo, no robar el tiempo en el trabajo, ni los lápices, ni las hojas, ni nada. Eso es lo que a usted le corresponde hacer. Y a Dios déjale hacer
que haga blandito el corazón a su patrón. Entonces vamos a poder recibir la prosperidad que Dios dice. Caminar, 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 declarando, 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 soy próspero, y pasen 20 años, 25, 30 y no sea próspero, eso no es de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. Ese es un dicho, no es bíblico al 100%, pero eso quiere decir Dios. Pídeme. Y luego le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Va a haber momentos que nos vamos a tener que esforzar. Va a haber momentos que se nos va a hacer la chamba suave. Pero la mayoría de las veces el trabajo no es fácil. Amén. La prosperidad que Dios quiere la debemos de definir por nuestra conducta y los resultados que tengamos en la vida. Pensamientos, creencias y emociones. Las emociones, puedes emocionarte al ver una película, pero sales o ver un partido de fútbol. El pueblo de México se emocionó con que le ganó a Alemania y cantó victoria y dijo, ya somos campeones. Y luego sacaron un mensaje del Chicharito que decía que debemos de ser. ¿Y qué pasó? México vive por emociones. Ese 40% de pobres nos corresponde a nosotros impulsarles, motivarles para sacarlos de su área. ¿Sabía usted que hay gente que le gusta vivir así? Así le gusta vivir. Gente en el basurero que le gusta vivir en el basurero. Y usted se mete a sus chocitas así de cartón y todo eso, y tiene una plasma grandota allá adentro, un refrigerador, caguamas, traen un buen celular, pero así les gusta vivir. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos están acostumbrados a recibir. Pero Dios quiere que enseñemos a la gente a pescar, no a recibir pescado, a pescar, porque si lo enseñamos a pescar, nunca le faltará el alimento. Amén. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Si la ministra Merkel dice que le dijo al pueblo europeo, vuélvanse a Dios y lean la Biblia y vayan a un servicio, ella está viendo la solución a través de lo que aprenden en una iglesia. Nosotros debemos de manifestar al salir por estas puertas lo que hemos aprendido en esta iglesia. El pastor se esfuerza en preparar, en aconsejar, en instruir, en estar, y a veces la gente no entiende nada. No entiende. Al contrario, le reclama y le exige y se pelea con el pastor. Es su obligación. Sí, es su obligación por convicción. Pero si usted va a un psicólogo a contarle todas sus tristezas, le va a cobrar mínimo 500 pesos la hora. Mínimo. ¿Cuántas horas se pasa usted con su pastor? Y no quiere venir ni siquiera a montar una mesa. Hay que ser proactivos, una mente en obra, hay que ser diligentes, hay que ser solícitos. El que es solícito en su trabajo, Dios lo pondrá delante de los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Nuestros gobernantes, los que tienen el poder económico. Dios te pondrá ahí, pero un rey quiere gente educada, preparada para poder gobernar con él. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que Dios dice. No es una frase simple, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y ya se acabó. Meditemos qué quiere decir Dios en esa palabra. Por eso dice, meditarás de día y de noche.
¿Qué significa meditar de día y de noche? No que estemos todo el día, no. Podemos, una frase que llegue de Dios en el día y meditar, analizarla, investigarla, y entonces dice que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Las creencias, pensamientos y emociones son los que nos detienen nuestro desarrollo y que perjudican nuestro crecimiento. Crecer por crecer no tiene chiste, tiene que haber un fundamento. ¿Cuál es el fundamento para crecer? Poder ayudar mejor a las personas, poder transmitir mejor un mensaje, poder servir, poder gobernar, poder atender, crecer un negocio. Pero si nosotros no caminamos en el entendimiento de la preparación, no lo vamos a lograr. Su servidor, cuando inició la panadería, solamente tenía primaria. Y muchos pensaban que yo había estudiado marketing. Pero empecé a crecer y vi que me sentía inseguro en las relaciones que se me estaban presentando, porque me sentía menos que ellos. Y dije, de sexto primaria yo no puedo ir brincar a la universidad. Y me inscribí en la secundaria abierta. Ahí empecé a entender un poco más las cosas y un poco a mis hijos. Pero luego les dije que me iba a inscribir en la preparatoria y me dijeron, ¿a poco? Pues no creo. Ni va a aguantar. Sí, vamos a aguantar. Nos inscribimos y salimos juntos, mi hija Ana, mi hija Claudia y su servidor en la preparatoria. Ahí tenemos la fotografía juntos. El papá y los hijos recibiendo su certificado de preparatoria. Y luego les dije, ahora voy por la universidad. Ya, pa, ¿cómo cree? Nos fuimos por la universidad. Fue muy duro. Ahí mis creencias, mis pensamientos y mis emociones me atacaron duro. ¿Para qué estudias? ¿Qué necesidad tienes? Ya tienes un negocio próspero. Van a decir que te crees mucho. Deja la porra. ¿Ves? No le entiendes al maestro. ¿Para qué vienes? ¿Ves? No tienes tiempo de hacer la tarea. Acuéstate, hombre, mañana será otro día. Y luchaba contra eso. Híjole, son las 7, ya tengo que irme a la escuela. Híjole, no tengo ganas de ir. No voy a ir. Pensamientos. De repente, bájale corriendo y córrele y vete a la escuela. Terminamos 12 la universidad de 32. Los compañeros al final me felicitan y me dicen, ¿sabe por qué terminamos nosotros? Por verlo a usted. Porque usted, aparte que tenía su empresa, aparte que era presidente de la Coparmex, que viajaba y que hacía esto y lo otro, terminó la carrera. Y eso nos motivaba a nosotros seguir estudiando. Y cuando no tenían para alguna mensualidad de la escuela, yo les ayudaba a pagar su mensualidad. Terminamos juntos y ahora nos respetamos como amigos y nos ayudamos mutuamente, porque ellos ya son licenciados en Derecho también. Pero me sigue diciendo mi mente y mis pensamientos, ¿para qué? ¿Para qué estás como presidente? ¿Para qué aceptaste? Tú no tienes necesidad de meterte en eso. No, tú ya, si quieres, déjale todo a tus hijos y dedícate tú al ministerio. Son ataques. Yo sé que tengo un llamado de tiempo completo, yo lo sé, pero es en el tiempo de Dios. Pero hasta ahorita la indicación que tengo es seguir el camino que Él me ha mostrado y que me ha respondido con lo que yo le he dicho. ¿Eres tú? Contéstame con esto. Y me ha contestado con eso. Esa es la razón que yo no estoy de tiempo completo todavía.
Pero ¿qué domina al ser? Sus pensamientos, sus creencias y sus emociones. Tú estás deprimida o deprimido de acuerdo a lo que crees, lo que piensas todo el día y de acuerdo a cómo se manifiestan tus emociones. El hombre en Dios debe de ser decidido, determinante, aunque me lleven los pingos. Así debe de ser. ¿Usted cree que hay días que no me quisieran ni levantar? Muchos. A veces no voy ni a comer a mi casa, no alcanzo a ir. Y yo podría decir, ¿me estoy afanando? No, hay un compromiso. Y la gente que me observa allá, no observa a Arnulfo, observa a Dios en Arnulfo. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero piensa, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Y qué están causando mis emociones? Fíjese, hermano, que yo quiero hoy que empieza a llorar. Yo también lloro, no se preocupe. Así como el hermano me decía, hermano, acompáñame a Phoenix. Y yo le decía, no, porque dice el médico que me desangro. Mis pensamientos me decían que me iba a desangrar, porque eso me dijo el médico. Pero mi creencia me decía, tienes que ir. Entonces tuve que ordenar mis pensamientos, mis emociones con mis creencias. Y en ese viaje el Señor me sanó y jamás volví a hacer sangre en mi vida. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tú piensas, ubícalo en tus creencias. ¿Y cuáles son tus creencias? Eso solamente tú lo debes de saber. Pero la palabra de Dios dice, en la primera carta a los Corintios, dice, porque, y en 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ve? Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, todo lo que se levante en tu mente contra el conocimiento de Dios, llévalo cautivo. ¿Y cómo lo llevas cautivo? Lo mencionamos hace un momento. Si tu mente te está diciendo que te vas a morir o que te va a dar un paro cardíaco, que te vas a quedar pobre, debe de haber una escritura que tiene que ver con la mente de Cristo, y ahí es donde lo tienes que llevar cautivo. Escrito está. Esa es la respuesta, escrito está. Pero ¿qué está escrito? Lo que tú crees, lo que tú piensas y de acuerdo a lo que tú te emocionas. Amén. ¿Qué importancia tiene ejercitar nuestra mente con la mente de Cristo? Mucho. Las tareas que te deja el maestro en la escuela no son nada más para que tú tengas un repaso de lo que tú estudias. Y al final te lo califica para ver si estás bien o no. Pero al que va a beneficiar al que hace la tarea, pues es al que hace la tarea, no al maestro. Porque va a obtener ¿qué? Un ingrediente de la fe. ¿Cuál es? El conocimiento. El conocimiento. Entonces el pueblo de Dios muere porque le faltó conocimiento.
Hay que adquirir el conocimiento, amén. ¿Cómo se siente en esta mañana? Se me está durmiendo. Es importante que nosotros transmitamos a las generaciones lo que Dios nos ha dado. El decálogo del emprendedor, les voy a decir 5 puntos. Emprender significa iniciar algo. Puedes emprender a barrer, puedes emprender a hacer tacos, puedes emprender a bolear, puedes emprender a vender paletas, puedes emprender a coser, puedes emprender a hacer pan, pero de esos 5 puntos que le pueden ayudar al emprendedor, debe ser curioso, observador, debe de pensar en grande. Pensar en grande no significa que tú empiezas con un puesto de tacos y ya sueñes con unas franquicias al momento. No, pensar en grande es que tú vendiste 10 tacos, al siguiente día vendas 11 y gradualmente estás pensando en grande. Va a llegar el día en que, como yo, pues yo ahora ya estoy pensando en franquicias, pero cuando yo empecé a hacer pan yo no pensaba en franquicias. Pero ahora ya estoy pensando en franquicias. Ya estoy pensando en documentar todo para poder abrir una en Estados Unidos, una en Tepic, una en donde Dios me ponga. Pero antes yo no pensaba en grande así, de esa forma, pero sí pensaba en vender 500 panes, pensaba en vender 510, 550 y así sucesivamente hasta que ahora hacemos una cantidad que mantiene 85 familias. Pero si tú no has pensado en grande porque te asustas, corrige tus creencias, tus pensamientos y tus emociones. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Es una plática amiga que queremos transmitir lo que Dios nos ha enseñado. Esperemos que cada vez que Dios nos permite estar frente a ustedes, se cumpla el propósito que Dios nos ha enviado con ustedes. No creo yo que Dios nos ha enviado a promover nuestra persona o promover nuestro negocio. Dios nos ha enviado a transmitirle un mensaje a usted en el nombre del Señor. Por lo tanto, no desaproveche, medite, y así como mi hermano se acordó después de 5 meses de los 7 ingredientes de la fe, yo le voy a preguntar ahorita a una persona más de los 7 ingredientes de la fe. ¿Le parece? ¿Quiere que sea al azar? Porque esta persona se va a ganar otro pastel. Hermano, 7 ingredientes de la fe. No me acuerdo de todos. No se acuerda, perfecto. Hermana. Buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia, devoción, afecto fraternal y amor. Un aplauso a mi hermana. Un aplauso. Un aplauso. Felicidades. Nunca se le va a olvidar. Y más cuando los ponga en práctica. Una persona más. Hermana, usted de lentes. No se acuerda. Hermanita. ¿Usted? Sí. Felicidades. Hija, anótame las personas, ¿eh? Muy bien. ¿Qué importancia tiene? Ahora le voy a preguntar a mi hermano Manchi. ¿Cuáles fueron los 3 puntos que hablamos el día de hoy? ¿Cómo dice? Salió un mandado, perfecto. Hermana, usted. 3 puntos claves que dijimos. No.
Perfecto, un aplauso a la hermana. Otro pastel. Estén atentos, porque realmente ahorita es un pastel, pero ¿qué le parece si es un problema serio? Y lo agarra el diablo desarmado. Híjole, ¿dónde dejé mi espada? No, debe traer el arma lista. Para cualquier cosa que el diablo le lance, usted contraataque. Por eso es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Amén. Muy bien. No sé si hay alguna instrucción, hermano Manchi, Damaris. Ok. Muy bien, perfecto. Pues vamos a orar. Vamos a hacer una oración muy breve. Sé que han aguantado un buen tiempo estando aquí, este calor, pero más caliente está el infierno. Así que aguántense tantito, porque aquí van a agarrar armas para defenderse. Amén. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en esta reunión. Yo te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu ordenes sus pensamientos, sus emociones, y que sus creencias estén fortalecidas en ti, Señor, y en tu palabra. Esas tres palabras son las que marcan el rumbo de obtener esa prosperidad de la cual tú has hablado a nuestra vida. Permite que nuestra alma sea próspera, Señor, y que al salir por estas puertas, nuestra forma de ver las cosas, de discernir o de interpretar, no sean las mismas que nos han perjudicado toda la vida. Queremos verlas con tus ojos, pensarlos con tu mente, porque tenemos tu mente, Señor, de Cristo. Ayúdanos, Padre, porque nada podemos hacer si tú ya tienes marcado el día que debemos de partir de esta tierra. Que no nos afanemos a las riquezas, sino que hagamos tu voluntad, que nos amemos los unos a los otros. Padre, bendice a tu pueblo de aquí de San Juan y bendícele, Señor, con tu Santo Espíritu, guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Y así mismo, Señor, como hemos recibido tu palabra, queremos que tú recibas nuestros diezmos y nuestras ofrendas con un corazón agradecido, alegre, no por necesidad, sino por gozo de cumplir tu palabra. No porque lo que hayamos pensado que vayamos a recibir, Señor, sino porque tú amas al dador alegre. Repetimos nuestro texto que dice en Malaquías: traed todos los diezmos al alforí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pase cada quien y dé como propuso en su corazón, cumpliendo el mandato de Dios.